Una de las cosas que encontramos en la Biblia y que no son muy agradables a nuestra vista es cuando encontramos las genealogías. Solemos leer la Biblia y pasarlas por alto. Hoy vamos a tener la oportunidad en el libro de Lucas, en el capítulo número 3, versículo 23 al versículo 38, vamos a tener la oportunidad de aprender a través de esa genealogía. Leamos. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Naún, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Nerí, hijo de Melqui, hijo de Adí, hijo de Cosán, hijo de Enlodán, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Pelec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Maalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Cuando uno lee esta cantidad de repeticiones de hijo de, uno pensaría en cansarse. Pero vamos a pedirle al Señor que a través de este texto nos enseñe qué quería Lucas transmitir a nuestras vidas. Oremos. Padre bueno, hoy te damos gracias por permitirnos congregar en tu nombre. Te damos gracias por permitirnos tener la palabra la cual nos guía y nos enseña. Tú eres el Rey de Reyes. Por eso venimos ante ti para que nos impartas sabiduría y justicia. Ayuda, Señor, para que nuestros ojos, cuando se enfrenten a la palabra, tengan la sabiduría de encontrar lo que tú quieres darnos a conocer. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, cuando nosotros nos encontramos entonces con la genealogía de Jesús en Lucas, una de las primeras cosas que deberíamos tener en cuenta en las genealogías es qué es lo que antecede y qué es lo que sigue a la genealogía. Esto nos podrá dar luz de lo que está ocurriendo. En el caso de Jesús, en el libro de Lucas, en el versículo 21 y 22 nos narra algo muy importante, es acerca del bautizo de Jesús. Antes de que Jesús llegue al bautizo, todas las personas lo conocían a él como el hijo de José y el hijo de María. Incluso en algunos textos más adelante en Lucas se escucha que dicen, ¿acaso este no es hijo del carpintero? Quiere decir que Lucas está mostrando que antes del bautizo Jesús viene con un conocer delante de la gente. Lo conocen como un hombre común y corriente. Y dice en el versículo 21 al 22, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí hay una declaración desde los cielos que nunca antes se había escuchado. Aquí está diciendo el mismo Dios desde los cielos, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado que Dios puede acercarse a nosotros y decir, oiga, usted me complace a mí en todo? Porque complacencia no significa que satisface en una parte, sino que complace en cuanto a la voluntad, en cuanto a todo lo que Dios demanda con su voluntad. Así que este texto está marcando ahora que Dios está hablando acerca de Jesús, que Él es su Hijo amado. Mas si nosotros prestamos atención en la genealogía de Jesús en Lucas, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Está marcando Lucas algo muy importante. Dice que según se creía, era hijo de José. Según todos creían, él era hijo de José. Pero antes en el versículo 22 ya ha dicho que él es el hijo que complace al Padre.
Entonces dirá ahora en el versículo 38, hablando acerca de Adán, algo que no había dicho antes de nadie. Dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Quiere decir que Lucas en este texto está marcando a dos personas como hijos de Dios. A Jesús, que es aquel que lo complace, el cual lo encontramos en el versículo 22 después de que es bautizado, y a Adán como hijo de Dios. Pero no solamente debemos tener estas dos cosas. Las dos cosas que hemos marcado hasta ahora es que antes de que Lucas describa la genealogía de Jesús, está hablando acerca de su bautizo y la confesión de Dios acerca de Jesús. Y la confesión de Adán como hijo de Dios. Sino que también estamos viendo lo que sucederá después. Dice el capítulo número 4, que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, o sea, ahora Satanás viene a tentar a Jesús diciéndole, si tú eres hijo de Dios. Recordemos que Satanás tentó a Adán y a Eva en el huerto y ellos, está diciendo Lucas, que Adán era hijo de Dios. Pero en Juan capítulo número 8, leamos por favor, encontraremos una declaración acerca también de hijos. Díjese Juan capítulo número 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Quiere decir que Lucas está interesado en que identifiquemos a Jesús como el Hijo de Dios que complace al Padre y que Adán también es el Hijo de Dios, solo que ya sabemos que Adán, cuando tuvo la tentación de parte de Satanás, él no venció. Satanás fue quien lo venció a él. Y entonces, a partir de Adán, toda la humanidad vino a ser esclava de Satanás, por cuanto Satanás nos venció en el huerto. Así que ahora Lucas está mostrando a Jesús, uno que sí lo vence. Más adelante, en otra oportunidad, podremos estudiar Lucas capítulo 4 y hablaremos acerca de la tentación de Jesús. Pero veremos que Jesús venció a Satanás. Y Jesús le está diciendo a todos aquellos que quieren creer en él, les dice, si ustedes buscan la voluntad del diablo, ustedes son los hijos del diablo. Así que Lucas está marcando en el capítulo número 4, en el capítulo número 3, una diferencia grande. Unos son los hijos del diablo y unos son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que complacen a Dios. Ahora bien, ¿usted y yo en qué posición estamos? De seguro, si usted está llegando a esta oportunidad en la cual estamos leyendo este texto, es porque usted tiene el deseo de agradar a Dios o está inquieto en algo por lo cual usted busca a Dios. Pero Jesús viene a enseñarnos el camino. Jesús pagó en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Él nos hizo libres, dice Romanos capítulo número 3, versículo 23. Allí hablará acerca del pecado de una manera tajante. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Adán todos nosotros pecamos. A partir de Adán todos nosotros hemos perdido esa comunión con Dios. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado. Porque seguimos no los deseos del Padre, porque no vivimos para complacer al Padre, sino que nosotros ahora, cuando nacemos con la naturaleza de querer complacer los deseos de este mundo. Ahora bien, dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. En otros videos hemos podido aprender acerca de qué es la muerte espiritual. Así que nosotros podríamos entender que esa muerte, para concluir, esa muerte es estar separados de Dios. Si nosotros a partir de Adán estamos separados, pues Jesús también debería haber vivido de esa manera. Pero Jesús, siendo la palabra hecha carne, Él no vivió conforme a sus deseos. Él no vivió para complacerse a sí mismo. Él no vivió para estar buscando sus deleites, ni para colocar su voluntad por encima de la de Dios, sino que Jesús vivió para mostrar quién era el Padre y que su voluntad es perfecta. Dice la palabra de varias maneras y de varias formas, que los pensamientos de Dios son siempre de bien para con nosotros, que Dios siempre ha planeado unos buenos caminos de bendición para nosotros. En Efesios capítulo número 1 dice que antes de habernos creado, Él preparó la bendición para que nosotros la heredásemos. Dice también en Colosenses que Él creó un reino en el cual nosotros heredaríamos.
Pedro también se esfuerza en decir que nosotros estaremos en el reino de los cielos juntamente con Cristo Jesús. Y Pablo dice que si padecemos juntamente con Él, viviremos juntamente con Él en el reino de los cielos. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios en su plena voluntad, en su sabiduría, Él ha marcado el mejor camino para nosotros. Mas ahora bien, Satanás ha venido a cada una de nuestras vidas para tentarnos, para apartarnos del Padre. Y lo logró en el huerto. Ahora Jesús viene para vencerlo, para romper esas cadenas de opresión, para hacernos libres de la cautividad en la cual Satanás nos ha introducido. Ya no para que seamos como hijos del diablo buscando satisfacer sus deseos, sino para que seamos los hijos de Dios para satisfacer los deseos del Padre. Pero recuerde, los deseos de Dios son de bien para usted y para mí. Es la oportunidad de poder vivir la vida plena, no por un día, no por un año, no por 10 años. La vida eterna, es decir, que aún después de la muerte podremos vivir plenamente delante de Dios, sin que nos haga falta nada. Seguramente usted en la vida ha sentido sed, no sed de agua, sino sed de sentirse pleno en la vida, de sentirse satisfecho con todo lo que hace. Muchas veces los hombres corren y corren y corren buscando la satisfacción personal, pero la satisfacción personal no está en encontrar el alcanzar toda la multitud de sueños que se nos ocurran, sino que la plenitud del hombre está en que hagamos la voluntad de Dios. El deseo de nosotros, al poder llegar con la palabra de Dios, es el mismo deseo que Dios ha puesto en cada persona que quiere seguirlo. Es que usted conozca la voluntad de Dios, es que usted viva para Él y que usted pueda tener esa profunda comunión con Dios. Esa fue la manera que Jesús vivió. Él vivió para vivir conforme a la voluntad de Dios y de esa manera Él venció la muerte. ¿Usted puede entender el poder que hay en obedecer al Padre? Que hasta usted y yo podemos creer que vencemos la muerte, porque si Cristo murió en la cruz y Él resucitó al tercer día, al usted y yo unirnos con Él, viviremos juntamente con Él. Ahora bien, ¿cómo hacemos esta transición? Dice en Juan, capítulo número 4, Jesús está encontrando con un hombre que se llama Nicodemo. Juan capítulo 3. Y este hombre es uno de los sacerdotes y uno de los sabios que guían al pueblo para que recuerden siempre las palabras de Dios. Su labor como sacerdotes es enseñar a los demás los caminos de Dios para que puedan permanecer delante de Él firmes y que cuando venga el Señor sean dignos de entrar en el reino de los cielos. De la misma manera, Jesús, cuando se encuentra con este hombre, le habla de la siguiente manera. Leo Juan capítulo número 3, versículo número 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Recuerde que cuando comenzamos a leer, el primer texto fue el de la genealogía de Jesús. Pero vimos que antes de que Lucas escriba estas genealogías, ha escrito que Jesús recibió testimonio desde el cielo, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual encuentro complacencia. Pero después, a través de la genealogía, nos muestra una cantidad de hombres que heredaron el pecado después de Adán. Pero termina diciendo que Adán es hijo de Dios. La diferencia entre Jesús y Adán, en cuanto a la tentación delante de Satanás, es que Adán perdió, Adán se dejó vencer, Adán fue vencido por la tentación de Satanás. Mientras que Jesús permaneció firme, Jesús vivió para hacer la voluntad del Padre. Adán no, Adán terminó tras los otros deseos. Y vimos en Juan capítulo 8, versículo 44, que los que siguen los deseos de Satanás, esos son los hijos de Satanás, son los hijos del diablo, porque quieren complacerlo a él. Ahora bien, Jesús le está diciendo a Nicodemo: bueno, no se trata de nacer del vientre de la mamá, sino se trata de nacer de otra manera. ¿De qué manera?, nos podríamos preguntar. Dice el versículo número 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Jesús ahora está diciendo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús está diciendo que necesitamos un nuevo nacimiento. Ahora mire, en palabras simples, ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es que usted decide vivir ahora por las palabras y la voluntad de Dios. Nacer de nuevo es que usted ahora quiere tener esa comunión íntima con el Padre. Nacer de nuevo es que usted ahora renuncia a vivir renuncia a los deseos de Satanás y ahora vive por los deseos de Dios. Claro, pregunta, ¿y cuáles son los deseos de Dios? Pues la invitación hoy es a que usted conozca la palabra, a que se acerque y conozca la voz de Jesús, y a través de la voz de Jesús usted conocerá los mandamientos del Padre. No me refiero a los mandamientos de no matarás, no robarás y estos 10 mandamientos que siempre nos enseñan. Las palabras de Jesús, claro que nos llevan a cumplir estos mandatos, pero hay unos mandatos más altos que hablarán acerca de su espíritu, de su esencia, que es lo que Jesús vino a salvar. Porque al final de los tiempos, para poder entrar al reino de los cielos, no entrará esta carne y esta sangre, sino el espíritu que habita en usted y que habita en mí. Y por ese espíritu es que usted y yo ahora hemos tomado la decisión y hemos de vivir para complacer al Padre, para que nuestro espíritu tenga vida, para que nuestro espíritu tenga esa comunión con el Padre, porque Dios es espíritu, ni usted ni yo lo hemos visto, pero a través del Hijo hemos tenido el camino para poder llegar al Padre. Así que la invitación de Jesús y la invitación de Lucas al haber escrito allí es que nosotros comprendamos que hay dos caminos: o vivimos por los deseos de este mundo como Adán, o vivimos por los deseos del Padre como Jesús. Tenemos dos opciones, dos maestros a quienes seguir. ¿A quién quiere seguir usted? Las genealogías no están por acabar papel, porque era muy costoso en esa época. Las genealogías no están escritas porque se le ocurrieron mostrar tal vez simplemente de dónde venía Jesús. Las genealogías tienen allí inscrito en cada nombre historias que nos hablan acerca de la comunión con Dios, como también encontraremos historias de hombres que se apartaron de Dios. Pero en nosotros está la decisión de hacer nuestra propia historia y decidir a qué genealogía pertenecemos: a la de Adán, que fue el hombre que cayó, o a la de Jesús, que fue aquel siervo que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, haciéndose obediente ante el Padre. Para terminar, quiero que me acompañe por favor a Romanos capítulo número 5, y allí nos aclara Pablo un poco acerca de todo lo que hemos hablado en este asunto hoy. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Jesús decía allí en Lucas que según se creía era hijo de José. Dice la palabra que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Dice la palabra en Juan que Él es la palabra hecha carne. Él no fue concebido como usted y como yo, que necesitó de un hombre y una mujer. Fue la palabra que entró en el vientre y allí se hizo hombre. De la misma manera, nosotros hemos de nacer ahora por la palabra, ya no por los deseos de la carne, sino por la palabra. Como por Adán entró el pecado y nosotros somos descendientes de Adán, estamos separados de Dios, pertenecemos a esa descendencia. Pero si usted y yo decidimos creer en Jesús, ahora tenemos vida. Dice en Romanos 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús, Señor nuestro. Si hacemos de Jesús nuestro Señor, es decir, que Él nos dé las palabras, los mandatos para seguir adelante, nosotros recibiremos la vida. Dice que la dádiva de Dios es vida eterna. Quiere decir que ya no recibiremos el pago del pecado, sino pertenecemos ahora a Jesús. Él es nuestro Señor, viviremos por sus deseos. Esa es la invitación para usted y para mí. Y en Romanos capítulo 8 dice que si hemos nacido por los deseos del Padre, que es que creamos en el Hijo y lo sigamos en sus mandatos para que cuando Él venga nos dé la entrada al reino de los cielos, dice en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 2 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Recuerde, antes aprendimos en otros videos qué era la muerte espiritual, pero ahora
lo que nos está diciendo la palabra es que hemos de vivir por la voluntad del Padre como Jesús lo hizo. De esa manera podremos resistir al enemigo y él huirá de nosotros. Porque Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario. Ahora Cristo está en usted y está en mí. No pertenezcamos más a la descendencia de este mundo que cayó en pecado, sino vivamos por la voluntad del Padre. Y dice que ya no somos deudores a la carne, sino deudores al Espíritu. Así que si hacemos morir las obras de la carne, buscando hacer la voluntad del Padre, viviremos. No solamente se trata de haber nacido de nuevo, no solamente se trata de creer en Jesús, se trata ahora de vivir por las palabras de Jesús. Y no solamente nosotros, sino todos aquellos que lleguen a nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, toda nuestra descendencia, todas las personas que nosotros les podamos predicar, que ellos, sus hijos y todos sus familiares reciban las palabras de Jesús y vivan conforme a los deseos del Espíritu. Así que si por un hombre entró la muerte a todos los hombres, de la misma manera, por un hombre que es Jesús, vendrá la vida a todos. Así que la invitación hoy es a que usted haga parte de la descendencia de Jesús, que nosotros seamos los hijos de Dios. Dice Juan, capítulo número 1, versículo 12, que más a todos los que le recibieron, a los que reciben sus palabras, a los que creen en su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, a eso les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que oremos para que su Espíritu nos guíe y nosotros seamos aquellos hijos que complacen al Padre. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la palabra que tú hoy has traído a nosotros. Gracias, Señor, porque tú inspiraste a Lucas, Dios, para que nosotros pudiéramos comprender que ya no pertenecemos a la obra que Satanás hizo en Adán. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú a través del Hijo nos has mostrado un mejor camino, un camino nuevo y vivo, un camino que nos puede acercar a ti. Ayúdanos, Señor, para que nosotros siempre seamos pastoreados por tus palabras y nosotros vivamos no como la descendencia de Satanás, sino como la descendencia tuya, Padre mío, para que cuando tú regreses nosotros no tengamos ningún temor, seamos tus hijos y confiadamente entremos delante de tu trono, Señor, y heredemos por siempre juntamente contigo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.